nuevo para que aquí Rose y Lisette, que ya nos acompañan, también nos escuchen, ¿vale? Tu micro, tu micro. ¡Ah! Ya. Ok, pues vamos a comenzar con una oración, ¿va? Cerramos nuestros ojos y comenzamos con la oración. Gracias, Dios, por este tiempo que nos permites estar en tu presencia, escuchando de tu palabra. Te pedimos que seas tú, Dios, quien hable a nuestro corazón, que nos hagas entender, que tu sabiduría, Dios, esté en nosotros por medio de tu palabra, Padre. Te pido que nos uses y que esta clase sea de edificación para nuestro espíritu, mi Dios. Muchas gracias por los que ya estamos aquí, Padre, y por los que se van a integrar, bendito Dios. También te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Entonces, esta clase es acerca del bautismo en agua, ¿ok? Como introducción, el tema del bautismo, les voy a leer esta parte. El tema del bautismo en agua es algo muy importante, ¿sale? Ya que en el mensaje es en la dinámica del reino de Dios, ¿sale? Y para esto vamos a leer nuestro primer versículo, que es San Juan. Capítulo 3, versículo del 1 al 5. Si lo tienes, Mota, ¿me puedes ayudar, por favor? Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Ok. Gracias, Mota. Leíste otra versión. Y nos dice en el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está siendo muy claro Jesús en lo que le está diciendo a Nicodemo, ¿verdad? Que si no ha nacido del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Y Jesús habla de nacer de agua, y esto implica dos cosas, ¿sale? El agua se refiere a la palabra de Dios. Se los repito, el agua se refiere a la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Bueno, la tenemos en nuestra Biblia, ¿verdad? Para esto vamos a buscar en San Juan, capítulo 15, versículo 3. ¿Lo puedes leer, Liz? ¿Estás aquí? 15:3. Sí, por favor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Muy bien.
ya vosotros estáis limpios por la palabra, dice, ¿verdad? Que Él nos ha hablado. Buscamos también en Efesios capítulo 5. Versículo 26. ¿No tienes, Alecita? ¿Sí? Ok, lo va a leer Ale. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Muy bien. Ahí está haciendo referente que el agua simboliza la gracia y el don de Dios. ¿Sale? Esto quiere decir que para entrar al reino de Dios, todo hijo de Dios debe experimentar el bautismo en la palabra de Dios. ¿Eso qué significa? Que debemos sumergirnos en la palabra. Es algo simbólico. Y al hacer esto, la revelación de Dios que hay en su palabra abrirá nuestros ojos y nuestro entendimiento. Esto es para poder comprender la dimensión del reino de Dios. ¿Sale? Sumergirnos en su palabra. Ahora, el segundo punto. El agua se refiere al agua material, a lo que conocemos como agua. ¿Sale? Y hay que leer ahí mismo en Efesios, capítulo 5, capítulos 4, perdón, versículo 5. ¿Lo puedes leer, Yada, por favor? Sí, dice, un Señor, una fe, un bautismo. Un bautismo, ¿verdad? Vamos a leer Marcos, capítulo 16, versículo 16. ¿Lo puedes leer, Mota, por favor? 16. Hola, Cris. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Muy bien. Ahí nos dice, el que cree y fuere bautizado será salvo. ¿Sale? Mas el que no creyere será condenado. Obviamente viene junto. Si creemos, es necesario bautizarnos. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa la palabra bautismo? Literalmente significa sumergirse e implica la idea de mojar o empapar. No sé si han visto alguna vez cómo se bautizan, cómo nos hemos bautizado. Y bueno, como saben, es la idea de meter abajo del agua hasta que se esté totalmente sumergido. ¿Sale? Todo el cuerpo. De pies a cabeza. ¿Sale? Literalmente es lo que significa. Ahora, ¿qué significado tiene el bautismo en nuestro tiempo? Si hemos leído la Biblia, podemos ver el bautismo de Juan el Bautista, cómo bautizó a Jesús, cómo bautizó a muchas personas, ¿verdad? Él mandó a que se arrepintieran de sus pecados y que se bautizaran. Y después de esto, los discípulos de Jesús bautizaron también, pero en el nombre de Jesús. ¿Ok? Vamos a ver. El bautismo de Juan y con la diferencia del bautismo ordenado por Jesús. ¿Sale?
En el bautismo de Juan, vamos a leer San Juan capítulo 1. Versículo 26 y 28. ¿Ya lo tienen? Ok. Liz, ¿lo puedes leer, por favor? 26 y 28 nada más, ¿no? Al 25. 28. 26, 27, 28. Ah, ok. Por favor, Juan, sí. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ese es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Muy bien. Dice Juan, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno. Se refiere a Jesús. ¿Sale? El bautismo se usa para referirse al rito llevado a cabo por Juan el Bautista, quien llamó al pueblo al arrepentimiento, a fin de que pudieran recibir el perdón de sus pecados. ¿Sale? Ese era el bautismo de Juan. Pero a diferencia de ese uso, el bautismo ordenado por Jesús lo vamos a ver en Mateo, capítulo 28. Versículo del 18 al 20. Okay. ¿Lo tienes en la cita? ¿Lo puedes leer, por favor? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y segundo, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces, el bautismo que asumieron los creyentes de ese tiempo es el mismo que nosotros debemos asumir. Los creyentes de ahora, los que estamos conociendo a Jesús, es el bautismo que da testimonio de nuestra identificación con Jesús. ¿Sale? Reconocemos que Jesús murió, que fue sepultado y que resucitó. ¿Sale? Eso lo vemos en Romanos capítulo 6, versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. Se los voy a leer. ¿Ya lo tienen? Ok, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y enseguidita dice, el 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sale? Eso es lo que pasa cuando todos somos bautizados en el nombre de Jesús. Todo esto significa que somos conscientes de que a través de la muerte, la sepultura
Él terminó totalmente con todo pecado. Por lo tanto, ya no hay más pecado para nosotros. Morimos al pecado. ¿Sale? Juntamente fuimos crucificados. Y a través de la resurrección, Él volvió a la diestra del Padre y ahora está sentado a su diestra. Por lo tanto, nosotros también estamos sentados a la diestra del Padre. ¿Sale? Ale. El bautismo en agua es un acto de obediencia. Después de haber entendido todo esto, de cómo funciona el bautismo, lo consciente que debemos de estar al hacerlo, tenemos que entender que es un acto de obediencia. Ya creímos en Jesús y en todo lo que ha hecho en nuestra vida, su muerte, su sepultura, su resurrección. Ahora viene el acto de obediencia, que es el bautismo en agua. Esto significa que no es opcional. Todo el que cree en Jesús como Señor y Salvador es llamado a obedecer la orden de bautizarse. Es como un requisito. ¿Va? Y vamos a ver la orden de bautizarnos en agua. Vamos a leer en Hechos, capítulo 10, versículo 48. ¿Me puedes ayudar, Yada, por favor? Sí, Pi. Dice, Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Muy bien. Y mandó, ¿sale? Es una palabra que es una orden. Es la orden de Jesús. Bautizarles en el nombre de Jesús. Buscamos en Marcos, capítulo 16, versículo 16. ¿Me ayudas, Mota, por favor? El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Muy bien. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es lo mismo que leímos ese rato, ¿verdad? Y vemos algunos ejemplos de la obediencia a la orden de bautizarse. Y uno de ellos es de Saulo de Tarso. Pues sabemos la historia de Saulo, ¿verdad? Vamos a leerlo en Hechos, capítulo 9. Versículo 18. ¿Me puedes ayudar, Alicita? ¿Solo el 18? Ajá, nada más el 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Fue bautizado. Bueno, ya conocemos la historia de Saulo, ¿verdad? Que después fue llamado Pablo. Él perseguía a los cristianos y tuvo un encuentro con Jesús. Perdió la vista, pero bueno, fue recuperada gracias al profeta. Dice que después de él recobrar la vista, fue bautizado, igual en el nombre de Jesús.
El bautismo en agua es un acto simbólico, ya lo vimos. Es voluntario y es consciente, ¿sale? Son tres cosas. Es simbólico, es voluntario y es consciente. Vamos a nuestra Biblia en Primera de Pedro. Capítulo 3, versículo 21. ¿Me ayudas, Liz, por favor? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Muy bien. Aquí nos dice en Primera de Pedro que el bautismo nos salva, ¿sale? ¿Por qué? Porque es un acto simbólico. Sabemos quién es el que salva, ¿verdad? El haber creído en Jesús. Porque es un acto voluntario. Que es el segundo punto. El Señor Jesús murió por todos, pero la decisión de arrepentirnos es nuestra. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer a Dios como nuestro Señor y Salvador. Y tenemos que recibir ese regalo de justicia. Pero eso lo tiene que hacer cada persona, ¿sale? Es un acto voluntario. El tercer punto, que es el acto consciente. Es muy importante que los que somos bautizados tenemos que tener conciencia de pecado. Tenemos que entender lo que significa el pecado, lo que significa todo lo que es la palabra de Dios. Necesitamos entender que podemos recibir el perdón, la gracia y la justicia de Dios para poder ser libre de todo pecado. ¿Esto qué implica? Que tenemos que reconocer que sin Dios nuestras vidas están llenas de pecado. Sin Dios nosotros vivimos en pecado. Pero como nosotros ya conocemos de Dios, vivimos en Dios, vivimos en su naturaleza, vivimos sin pecado, ¿sale? Entonces, tenemos que ser obedientes y tenemos que bautizarnos en agua, ¿sale? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Seguros. Que les voy a preguntar, ¿eh? ¿Qué habías dicho? Que era acto voluntario, acto consciente y ¿qué más? El primero es un acto simbólico. Ah. Simbólico, acto voluntario y acto consciente. Dijiste que recibimos el perdón, la gracia y... La justicia. Gracias. De nada. ¿Sale? Bueno, ¿no hay preguntas hasta ahorita? Acuérdense, no hay preguntas tontas. Sino tontos que no preguntan. Así decía mi maestro. Ok, el bautismo en agua es un paso, muy importante. ¿Sale? En el proceso de desarrollo de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos ver nuestra obediencia, que estamos conscientes y que tenemos esa voluntad de reconocer a Jesús en nuestra vida.
¿Sale? ¿Esto qué significa? Que tenemos que dar testimonio público, no nada más para nosotros o para los que nos conocen en nuestro círculo de la iglesia, sino a toda persona tenemos que dar testimonio de nuestra muerte al pecado y nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Sale? Por eso es muy importante el bautismo. Muy bien, vienen las preguntas. Ah. Como que Motita quiere. ¿Qué significa el bautismo, Motita? El bautismo significa sumergirnos como tal. Muy bien, bravo. Palmas, Mota. Cris, ¿estás aquí con nosotros? Cris. ¿Puedes hablar? No, ¿verdad? Ok. Lisette, ¿el bautismo nos salva? Sí, ¿Sí? ¿Segura? pues sí, ¿no? Sí. A ver, ayúdale, Yana. Respuesta. No. No, el bautismo no nos salva. Eso lo leímos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Acuérdense que es un acto simbólico, ¿vale? ¿Quién es el que nos salva? Es Jesús. El nosotros creer en Jesús. Así que el bautismo pues, nos salva como tal, no porque seamos bautizados nos vamos a salvar. Es algo que viene después de que nosotros ya creímos, somos salvos y tenemos la obediencia para ser bautizados, ¿sale? Ok. Pues ya, creo que es todo. ¿Ya están bautizados todos los que estamos aquí? ¿No? Motita. Sí. Dice que sí. Ay, Mota. Falta Clara. Hola, Clara. Y Ya. Cris y Ale. Bueno, Cris no sé. Ok. Pues, primero que nada, no se tienen que sentir presionados, nadie, ¿sale? Como lo explicamos, tenemos que estar conscientes a la hora de bautizarnos. Es una decisión importante y tenemos que estar seguros. Muchas veces he escuchado a algunos jóvenes que dicen, no, pues yo no me quiero bautizar todavía porque quiero, como que no quiero fallarle a Dios, ¿entienden? Piensan que por ser bautizados ya no pueden hacer algunas cosas, que pues tiene que ver, ¿no? Nosotros ya hemos sido santificados, entonces, pero la mentalidad como tal tiene que ser que nos vamos a bautizar porque somos obedientes a Dios, nada más. ¿Nos vamos a seguir equivocando? Sí. ¿Va a haber errores? Sí, pero tenemos que ser obedientes y bautizarnos. ¿Sale? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Opinar? No, bueno, sí, yo quiero decir nada más que me impresiona cómo primero vimos un punto que dice que el bautismo o el bautizo es es una orden, pero a la vez es algo voluntario.
Y de pronto puede parecer contradictorio que algo que sea una orden sea voluntario, pero más bien creo que es como una afirmación de cómo nosotros podemos decidir o no hacer la voluntad de Dios. O sea, aunque Él sabe que es lo mejor para nosotros, nosotros tenemos esa libertad de decir, ok, sí le entro o no le entro. Y eso solamente afirma, pues justo eso, lo que ya comentabas tú en los puntos siguientes, que nosotros somos obedientes a Él y que reconocemos que en nuestra vida, pues está su sacrificio. Eso me impactó mucho, pues como algo podría parecer como contradictorio en sí, pero en realidad no lo es, en realidad trae mucha libertad porque te da la libertad de decidir amar a Cristo así, gritarlo casi y profesarlo así abiertamente. Y ya, solo eso. Muy bien, muchas gracias. También la parte en donde dice que no podemos entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. O sea, como tal nos salva el bautismo, pero tampoco podemos ser parte del reino de Dios. Es algo muy diferente porque, ¿cómo les diré? Es como si nos quedáramos en el camino. Ya aceptamos a Jesús, ya creímos, podemos ser salvos, sí, pero ¿qué viene después? Tenemos que entrar al reino de Dios, tenemos que vivir. Entonces, para poder hacer ese paso, es muy importante pasar por el bautismo. Entonces, muchos se quedan en eso, en la parte de, pues yo solo soy hijo de Dios y aquí me quedo, pero no tienen esa transición que es muy importante. Entonces, hemos sido llamados a vivir en el reino de Dios. Entonces, si sabemos que el reino de Dios está aquí en la tierra, pero todo viene con un pensamiento divino que pues lo podemos encontrar en la Biblia. Lo desarrollamos al momento de nosotros ser obedientes. El bautismo es eso. ¿Sale? ¿Hay algo más? ¿Tú, Alicita, algo que quieras compartir? ¿Nada? Ok, entonces, ¿nos despedimos o hay algún anuncio? No, nada, pues nos vemos el dominguirri allá en Don Bosco a las 11. Y ya. Muy bien, busco a las 11. Perfecto. ¿Nos puedes ayudar con una oración, Lisette, por favor? Para terminar. Ay, voy. Pronuncien sus ojitos. Gracias, Dios, por la palabra que hoy nos diste. Gracias porque a pesar de que nosotros, Dios, tenemos cosas que hacer, Dios, tenemos dificultades en el día, en la semana, nos podemos dar el tiempo, Señor, de escuchar tu palabra, de escuchar tu sabiduría, de lo que tú nos quieres decir a nosotros, Dios, qué es lo que nos quieres revelar, lo que nos quieres decir, Dios. Gracias porque tú nunca nos fallas, porque tú estás día a día con nosotros y siempre estás con nosotros, Dios. Gracias, Señor. Amén. 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 Sale. Nos vemos. Bye. Ay, no deje de grabar.